Comparto hasta que ya inicie todo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto eh, por estarme acompañando en esta plática que se llama Brevísima Historia del Arte Prehispánico. Mi nombre es Adán Flores. Yo soy maestro del Departamento de Arte del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y mi tema y mi especialidad se trata del arte prehispánico y sobre todo cómo este arte se transformó una vez que llegaron los españoles y se creó una nueva forma. La idea de esta plática es que nosotros tengamos un acercamiento general a cómo fue el desarrollo de este arte prehispánico para que nosotros podamos ver sus características, entender su desarrollo y sobre todo también ver las particularidades que tiene con otras regiones del mundo. Entonces, espero que me acompañen en esta plática. Va a ser relativamente breve y vamos a hacer un gran recorrido por las principales culturas prehispánicas. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el arte prehispánico fue una característica única de este momento. Nosotros podemos entender que el hombre, como ustedes lo sabrán, no tuvo un desarrollo en América, es decir, no empezó su evolución en el continente americano, sino que por el contrario, sabemos nosotros que esta evolución inició en África casi hace 150,000 años y a partir de ahí empezó a expandirse por todo el mundo, llegando a las formas que conocemos nosotros actualmente. Por ejemplo, en el territorio europeo llegó hace aproximadamente 50,000, 40,000 años. Hacia la parte de Asia llegó también cerca de hace 40,000, 30,000 años. Y por el 30,000 antes de Cristo ocurrió algo fundamental que fue que cruzó de Asia hacia América y empezó el poblamiento de este nuevo continente y de este territorio. Sabemos también que empezó poco a poco a bajar hasta que hace 25,000 años llegó al territorio mexicano, aunque los primeros restos humanos que nosotros tenemos son aproximadamente de hace 12,000 años. En ese sentido, entonces, en este momento nosotros aún no tenemos representaciones artísticas. No sabemos qué pensaban las personas, cómo era la manera en la cual representaban sus ideas, sus creencias, su vida del día a día. No tenemos ese tipo de datos. Lo que sí sabemos en ese sentido es que estos primeros grupos que empiezan a tener su desarrollo en esta región van a tener como una característica principal la creación de unas figurillas muy sencillas que se van a empezar a crear una vez que el hombre se asiente de una forma nómada. Es decir, de este primer momento de los 12,000 antes de Cristo hasta el 2500 antes de Cristo, sabemos nosotros que la población era nómada, es decir, estaba viviendo en sitios dispersos, cazaba, pescaba, recolectaba distintos frutos, pero estaba moviéndose. Era una sociedad dinámica. Será hasta el 2500 cuando el hombre empiece a asentarse en aldeas, es decir, empieza a reunirse y estos primeros grupos, estas primeras agrupaciones de casas no superaban a las 20 familias, es decir, eran realmente muy, muy reducidas. Estos grupos, estas aldeas, comenzaron a crear arte. Es el primer arte que nosotros tenemos en el territorio mexicano, siendo las representaciones de figurillas femeninas que están realizando alguna actividad cotidiana con grandes caderas, con un rostro muy, muy, muy sencillo y también muy expresivo, muy tranquilo, las que van a abundar en este momento. A partir de ahí empezamos nosotros a tener un desarrollo en el arte. Lo siguiente que vamos a encontrar nosotros es que cerca del 1200 antes de Cristo, los avances que se empiezan a dar en la agricultura permitieron un crecimiento en la población y con ello una especialización en el trabajo. Estos grupos que se dedicaban a una sola actividad empezaron a tener una mayor especialización y un mayor control en las actividades que realizaban.
y entre ellos unos fueron muy importantes que fueron los sacerdotes, aquellos que se comunicaban con los dioses y que sobre todo tenían la posibilidad y el poder de afectar a las fuerzas de la naturaleza. Ellos comenzaron a tener más poder y empezaron a tomar las decisiones en las agrupaciones y con el paso del tiempo empezaron a gobernar a las personas. Esta búsqueda en la cual entonces tenemos un grupo que empieza a tomar más poder, fue necesario que también quedara expresado por medio del arte. Y en ese sentido, nosotros empezamos a ver que se representan de una distinta manera. Empiezan las figuras a tener un gran naturalismo, con un rostro con rasgos rudos, ojos almenados, nariz chata, las comisuras de los labios hacia abajo. Es decir, empezamos en este momento a tener nosotros el surgimiento del arte olmeca. El arte olmeca no se desarrolló únicamente en el territorio de Veracruz o en la parte del Golfo de México, sino que lo encontramos en todas partes de México y algunas partes de Centroamérica. Este arte va a tener distintas expresiones. Algunas van a estar realizadas en cerámica, tenemos algunas pinturas rupestres, pero sobre todo el trabajo en piedra va a ser algo característico y algo identitario, como lo podemos ver en algunos relieves que se tallaron en la zona de Chalcatzingo, en donde podemos ver que uno de los principales temas que se van a estar plasmando va a ser el gobernante. En este caso, en esta representación, nosotros podemos ver cómo se está plasmando al gobernante en la acción de hacer llover. En ese sentido, entonces, nosotros lo distinguimos que se está encontrando dentro de una cueva el gobernante, que está produciendo una fuerte corriente de humo. Esta corriente de humo, de aire, está trayendo las nubes, del cual caen gotas de agua, y con estas gotas de agua está empezando a surgir la vegetación. Este tema empieza a ser muy importante, ya que se representa cómo es el gobernante el que tiene la capacidad de hacer que la naturaleza crezca, se reproduzca, continúe en la siguiente temporada, es decir, es el que produce prácticamente el alimento. Otra característica y otra figura que nosotros vamos a tener de estos momentos, de la plástica olmeca, van a ser estas grandes cabezas que son representativas del arte olmeca. Estas cabezas llegan a tener incluso una altura de más de 3 metros y llegan a pesar más de 10 toneladas. Es decir, realmente son gigantescos monolitos de piedra y en las cuales se representó al gobernante, quizás elaborándose y tallándose esta escultura una vez que el gobernante había muerto. Este arte, que como comentamos, inicia en 1200 antes de Cristo, va a continuar cerca del 500 antes de Cristo. Pero en el 500 antes de Cristo comienza a darse un nuevo cambio y podemos ver cómo las sociedades inician a cambiar, empiezan a tener un mayor crecimiento y las personas comienzan a vivir cerca de los centros ceremoniales, dándose el inicio de un fenómeno urbano. Aún así, tendremos que esperar unos cuantos años a que el urbanismo, las ciudades se desarrollen como tal, siendo en este caso el mejor ejemplo el caso de Teotihuacán. Teotihuacán va a ser una urbe, va a ser una ciudad que cambió y modificó completamente la historia del México antiguo. En ese sentido, sabemos que Teotihuacán comenzó su desarrollo cerca del año 0 y fue la primera ciudad que se creó en Mesoamérica con un término de ciudad como lo conocemos. En ese sentido, en su momento de esplendor, llegó a tener cerca de 200,000 habitantes, que lo convierte en la quinta ciudad más grande de todo el mundo. Es decir, en todo el mundo había pocas ciudades que tenían el tamaño y que tenían la riqueza que tenía Teotihuacán. Sabemos que esta ciudad no se veía como actualmente nosotros cuando la visitamos la podemos ver o como ustedes la están viendo en esta imagen, sino que al contrario, esta ciudad estaba compuesta con calles, desagües, casas y todos los elementos que una ciudad moderna tiene. Se distingue de inmediato cuando uno visita la zona
que existían tres grandes templos que estaban definiendo esta ciudad, que es la pirámide del Sol, que es la que estamos viendo en esta sección, es la pirámide de la Luna, que se encuentra al final de esta calzada, que se conoce como la calzada de los muertos, y por último tenemos nosotros también la presencia de el templo de Quetzalcóatl, que se encuentra hasta la parte de atrás. En ese sentido, sabemos nosotros que el templo de Quetzalcóatl fue el primero que se construyó. Este templo debió de construirse entre el año 0 y el año 250 después de Cristo y tiene como característica que en el basamento, en la parte que está componiendo el edificio, se representaron y se esculpieron serpientes emplumadas que están intercalándose con conchas y con caracoles, lo cual está dotando este templo de un carácter acuático y seguramente está muy relacionado con el hacer llover, el hacer que caiga la lluvia, que seguramente era uno de los principales cultos que se tenía en Teotihuacán. A la par de este tipo de representaciones, podemos ver que algo característico de la ciudad de Teotihuacán es la rica pintura mural y la gran cantidad de ejemplos que tenemos de este tipo de formas. Entonces, entre el año 0 al 250, Teotihuacán estaba pintado con animales que están reflejando las fuerzas de la naturaleza y estaban en todos los muros. En este caso, por ejemplo, podemos ver un águila que extiende su ala, deja caer gruesas gotas de lluvia y está haciendo que una flor germine. Posteriormente, el siguiente gran basamento que se construyó fue el caso de la pirámide del Sol. Este gran edificio mide cerca de 65 metros de altura y desde su construcción se convirtió en el edificio más importante de Teotihuacán. Sabemos a partir de las excavaciones que se han hecho en el sitio que existe un manantial o un ojo de agua en el centro que continúa aún en la actualidad brotando agua y alrededor de todo el basamento se encontraba un canal que estaba rodeando con agua la pirámide. Entonces nos está mostrando también su fuerte carácter acuático que tenía esta pirámide. Sabemos, además de ello, que todo el basamento se encontraba decorado con chalchihuites, que son estos círculos con otro círculo concéntrico, que generalmente está asociado a lo precioso y a lo divino, y también tenía cabezas de jaguares y pequeñas garritas de jaguares, que entonces esto nos lleva a pensar por la cercanía que en este momento el jaguar tiene con el agua y sobre todo con el agua que brota, que sale de la tierra, que en este momento la pirámide del Sol está vinculada al agua, pero sobre todo al agua que sale de la tierra. En este momento, al igual que había pasado con la pirámide de Quetzalcóatl, podemos nosotros ver un elemento muy importante que es la misma imagen, los mismos murales comenzaron a cambiar, dándose una representación en donde únicamente se utilizó el color rojo en un tono medio, un tono claro y un tono mucho más oscuro, y empezaron a surgir nuevos elementos. Comenzamos nosotros a ver que se pintan a personas, que se pintan corazones, animales comiendo corazones, y además empiezan a representarse dioses, entre los cuales Tlaloc, el dios de la lluvia, comenzará a tener un papel muy importante. Por último, como lo comentamos, teníamos tres edificios que son importantes en Teotihuacán, y el último de ellos es la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna, a diferencia de los otros edificios, va a tener un desarrollo muy particular, ya que poco a poco se fue encimando, es decir, empezó a tener un edificio pequeño, luego se construyó uno más grande encima, luego otro más grande encima, y así sucesivamente, hasta que cerca del año 500 tuvo el tamaño que podemos nosotros apreciar en la actualidad, convirtiéndose en el segundo edificio más grande de esta urbe. Sabemos, gracias a que esta pirámide se encontraba con dos grandes esculturas
en la parte del desplante del edificio, donde iniciaba el edificio, que aquí se le rendía culto a Chalchitlicue. Chalchitlicue era la diosa del lago y sobre todo nos está mostrando la importancia que este elemento está teniendo en este momento. Es previo, antes de la caída de Teotihuacán, cuando tenemos nosotros también los murales más vistosos que se encuentran en esta ciudad. Es decir, empezamos nosotros a tener murales que tienen un gran colorido, que tienen un gran esplendor y que tienen una gran riqueza en sus composiciones. Como es el caso de este mural que está representando el Tlalocan o el paraíso del dios Tlaloc, el dios de la lluvia, donde se plasmaron pequeñas figurillas que están realizando distintas actividades alrededor de una montaña del cual está brotando agua. Este tipo de figuras entonces nos muestra el gran esplendor que tuvo Teotihuacán y el desarrollo que estuvo teniendo. Es interesante y necesario que nosotros comentemos que una vez que Teotihuacán cayó, cerca del año 650, comenzó a darse un florecimiento a nivel regional y las distintas regiones de Mesoamérica comenzaron a tener un desarrollo propio único, dejando de lado lo que Teotihuacán había realizado en cierta forma. Teotihuacán había tenido un poder gigantesco, había determinado lo que pasaba en el mundo, tanto fuera el sur de Estados Unidos, norte de México, como también en la región maya, es decir, había sido una urbe que había controlado y que había dominado todo. Teotihuacán tuvo un gran contacto, sobre todo, con la región maya, y lo podemos saber esto en la estela 31 de Tikal, que es la que estamos viendo nosotros en la pantalla, en la cual, si nosotros la vemos de frente, podemos distinguir que se están plasmando ahí a tres personajes. A los lados, nosotros vemos a el iniciador de una nueva dinastía, de un nuevo linaje en Tikal, que se llama Yaxnunajin, que es, digamos, el iniciador de esta nueva dinastía, que es interesante porque se encuentra ataviado como teotihuacano, con una cola de coyote, con un escudo flexible que en uno de sus lados tiene a Tlaloc, se encuentra con un collar de conchas y en la parte superior tiene un tocado teotihuacano con un monstruo que también aparece en la pirámide de Quetzalcóatl y del otro lado tiene un casco de guerra tipo teotihuacano. Entonces, un personaje del área maya se está ataviando como teotihuacano. Pero en la parte central vemos al rey que hizo esta estela, que se llama Siyak Shankawil, que él ya se está plasmando como maya, con un adorno que está lleno de jade, con un tocado que sostiene y lo blande en la parte superior, lo cual nos está mostrando este momento en el cual Teotihuacán sí tenía poder, sí determinaba lo que estaba ocurriendo, pero empieza a surgir un nuevo arte, y un nuevo arte que en el caso del área maya va a estar determinado por los reyes, por los gobernantes. En este caso, nosotros podemos ver que el poder del gobernante se va a hacer claro en distintas formas. En algunos casos podemos ver la representación de cautivos que se encuentran amarrados, que se encuentran despojados de todos los elementos del poder y se encuentran inclinándose ante el rey que podía caminar por estas zonas. Pero sobre todo también algo muy importante que nos va a mostrar las características particulares del área maya van a ser las pinturas que se van a estar generando, en las cuales se va a representar las celebraciones que se hacían en ciertos momentos específicos, como lo podemos ver en el caso de los cuartos de Bonampak, donde es interesante porque ya vemos una figura naturalista y además de ello se ocuparon más de 30 colores para hacer este tipo de murales. La narración que se está contando en estas pinturas inicia en el cuarto 1, en el cual se puede ver cómo se está presentando al hijo del rey como su sucesor, el cual se tiene en los brazos de este personaje
y se le está presentando a los nobles. El grupo de nobles, si se dan cuenta, no voltea a ver al rey, sino que voltea a ver hacia enfrente. Lo que está ocurriendo en la parte frontal, en este caso, son las festividades que se están haciendo, las cuales consistía en música, consistía en danza y un elemento muy característico del México antiguo, que era el juego de pelota. De estas representaciones llama la atención la riqueza de las vestimentas. Vemos, por ejemplo, algunos personajes que traen unas máscaras fantásticas, vemos también que otros traen ricas joyas, es decir, este tipo de imágenes nos acerca a este mundo que de otra manera no tendríamos nosotros algún dato para poder conocer este tipo de celebraciones. Una vez que se daba y que se llevaba a cabo este ritual público, continuaba el ritual que llevaban a cabo los hombres, que consistía en la guerra. Y entonces, en el cuarto 2, podemos ver una representación en la cual se encuentran personas luchando. Vemos cómo algunos se atacan con las lanzas, a otros los están agarrando del cabello, mostrándonos este mundo caótico que podía ser la guerra. Una vez que eso pasaba, entonces, se tomaban cautivos para ser sacrificados, los cuales los vamos a ver en la siguiente escena, en la cual se están representando a las víctimas atadas, como lo habíamos visto en las anteriores esculturas, sangrando de los dedos ya que les acaban de quitar las uñas, y en la parte superior se encuentran los vencedores. Vemos en este sentido, en la parte central, a uno de estos cautivos que está pidiendo clemencia por su vida y el gobernante no se inmuta ni lo voltea a ver, y sabemos cuál va a ser su suerte, ya que vemos en las basamento del mural un cuerpo que está desvaneciéndose, que está poco a poco escurriéndose en esta plataforma que nos muestra la gran naturalismo que alcanzaron a tener los mayas, lo cual nos está mostrando literalmente un mundo único en su tipo. Pero hay que tener en cuenta que no fueron únicamente el caso de las hombres quienes realizaban rituales, sino que en este caso también tenemos nosotros que las mismas mujeres comenzaron a realizar un ritual único. En este caso, la siguiente escena que se está plasmando en Bonampak, lo que nosotros podemos apreciar de una manera clara es a un grupo de mujeres que está sentada sobre un pequeño trono y en el cual vemos cómo la primera de ellas está sacándose la lengua y se está picando la lengua con una aguja o con un alfiler o con una púa. Posteriormente, el ritual continúa en la siguiente sección, en la cual nosotros vemos algo muy importante que va a ser la presencia de la mujer que se está pasando con un pequeño cordón por la lengua, y esto era para que quedara completamente lleno de sangre. El siguiente paso sería colocar en esta vasija los papeles, los cordones llenos de sangre, y a partir de eso se quemarían y podrían tener contacto con los dioses y también con sus ancestros, los mayas. Este tipo de arte, que fue común a partir de la caída de Teotihuacán, es decir, después del 750 después de Cristo, cuando llegábamos nosotros cerca del año 1000, empezamos nosotros a ver otro tipo de arte que se empieza a plasmar en Teotihuacán y también en el área maya sobre todo, en el cual nosotros empezamos a ver templos que empiezan a tener una decoración de un animal que abre sus fauces, que abre su boca de una forma muy grande, mostrándonos el impacto y el cambio que está teniendo el arte maya, e incluso también podemos nosotros tener otros edificios, como el que se encuentra en el caso de Cabá, en el cual todas las paredes van a estar saturadas con rostros de
Chac, el dios de la lluvia para los mayas, o Itzamnaj, que era uno de los dioses creadores. Esto nos está mostrando cómo el arte maya se está cambiando, se está transformando, está empezando a tener una nueva forma y una nueva expresividad, y esto, a su vez, va a estar ocurriendo en todo Mesoamérica. Hemos nosotros comentado que una vez que se dio la caída de Teotihuacán, floreció el arte maya. Pero el arte maya no fue el único que floreció, sino que se dio un florecimiento regional en todas las partes. Por ejemplo, Monte Albán, que había tenido una fuerte relación con Teotihuacán, en este momento vamos a ver un arte zapoteco propio, único, que sobre todo se va a estar expresando en el caso de tumbas que van a estar pintadas ricamente, en la cual muy probablemente se estaban enterrando a los reyes. En otros casos, por ejemplo, en el centro de México, una vez que cae Teotihuacán, se va a dar una fuerte relación con el área maya. Y también vamos a tener en otras regiones, por ejemplo, en el Tajín, la exuberancia y el florecimiento de sus construcciones, que en este caso la pirámide de los nichos, una de las grandes obras arquitectónicas, se está construyendo en este periodo después de la caída de Teotihuacán. Tenemos muchos otros ejemplos, pero en el caso del centro de México, se puede apreciar el dinamismo que está existiendo en este momento a partir de los edificios. ¿Por qué? Porque en este caso podemos ver que elementos de la zona maya se empiezan a integrar y empiezan a tener una manera en la cual se está cambiando la fisonomía de algo propiamente vinculado a esta región central. Y empezamos a tener, por ejemplo, en el caso del templo de Quetzalcóatl en Xochicalco, la representación de serpientes que se empiezan a ondular por todo el basamento, pero además de ello tenemos entre cada una de sus curvaturas personajes que están siendo representados con características mayas. Quizás uno de los mejores ejemplos donde nosotros podemos ver esta interrelación del centro de México con el área maya sea en el caso de la pirámide del sitio de Cacaxtla. En el caso de Cacaxtla es muy interesante porque sabemos nosotros que este lugar fue fundado por los Olmeca Chicalanca, que era un grupo nahuatlizado que vivía en la parte de Tabasco, y en ese sentido, esta imagen que se está creando en el centro de México, muy cerca de la ciudad de Puebla, de la actual ciudad de Puebla, tiene características mayas, es decir, vemos una intensa guerra, pero los cuerpos ya no son estos cuerpos esquemáticos que habíamos visto en Teotihuacán, al contrario, son cuerpos mucho más semejantes a los mayas, que tienen líneas curvas, que tienen una proporción mucho más realista, pero la gran diferencia es que nos está mostrando algo muy fuerte y algo muy crudo, que es la guerra. En ese sentido, en esta imagen, podemos ver la representación entre dos grupos. Uno de ellos está ataviado como jaguar, el que está ganando, y el que está perdiendo está ataviado como ave. Esta imagen es muy impactante, porque lo que nos está mostrando es cómo está agarrando en este caso a el vencido del cuello, el personaje con un cuchillo de obsidiana se lo va a enterrar en la cabeza y podemos ver que ya está muy mal herido, porque vemos que tiene cortadas en la parte del muslo, en la parte del brazo, del cual está cayendo un chorro de sangre. Y además de ello, también podemos ver cómo tiene otros cortes en la parte del abdomen y en la parte de los pulmones, del cual están saliendo estos órganos, que serían los pulmones, los amarillos, y los intestinos le están saliendo en esta otra sección. Esta representación de la guerra nos muestra que está ocurriendo algo en el mundo. Y este algo, sobre todo, comienza a ser la irrupción de un nuevo grupo que empieza a traer otras ideas y que empieza a traer otra cosmovisión y otra representación del mundo. Sobre todo, nosotros podemos saber que cerca del año 1000 después de Cristo
comienzan a darse una serie de oleadas de grupos norteños, que comúnmente se le conocen como chichimecas, que empiezan poco a poco a bajar y que empiezan en ese sentido a ir transformando este tipo de representaciones. Y en ese sentido, entonces, lo que nosotros vamos a tener va a ser un cambio completo en la manera en la cual se está concibiendo el mundo. ¿Cómo va a ser esta nueva forma de concepción del mundo que traen los chichimecas, que traen estos grupos norteños? En primer lugar, lo que nosotros empezamos a distinguir es que la guerra y el sacrificio se van a hacer presentes, van a estar representándose en absolutamente todos los momentos. ¿Cómo lo podemos ver? Como en el caso de Tula, en el cual se empiezan a plasmar a estos atlantes que se les han llamado, que son guerreros que están ataviados lujosamente y que tienen armas listas para la guerra. También otro sitio importante de este momento es Chichén Itzá, en el cual tiene muchas semejanzas con Tula e incluso los temas de la guerra y del sacrificio también se van a estar haciendo presentes. Es en este momento cuando nosotros comenzamos a ver la representación de Tzompantlis, es decir, de la representación de cráneos de perfil que están atravesados por una madera y que servía como una forma también de mostrar el poder. Además de esto, nosotros empezamos a ver la representación de águilas y jaguares. Estos dos animales van a ser los más importantes de este momento, que se están comiendo corazones como una muestra de este nuevo mundo vinculado a la guerra y al sacrificio que está surgiendo, e incluso también algo muy importante que nosotros comenzamos a distinguir es que se está cambiando el mundo. El mundo que se había visto antes en el clásico, con Teotihuacán, con los mayas, ya es un mundo completamente distinto. Y esto sobre todo va a quedar más claro cuando un nuevo grupo entre en escena en el 1250. Sabemos que una oleada muy importante surge en 1250, en la cual viene un grupo que se conoce como los mexica, y para el 1325 este grupo va a estar establecido en el centro de México. Imaginarnos cómo era la Ciudad de México, pues o esta Ciudad de México, Tenochtitlán, es algo muy complejo, pero sabemos que tenía una gran riqueza. Estaba completamente sus paredes pintadas con murales, tenía escultura, y además, simple y sencillamente, el que se haya construido una ciudad en medio del lago, rodeada por canales, pues les daba una apariencia única en su tipo. Sabemos que los mexicas iniciaron su desarrollo en el centro de México, en el lago, en 1325, pero no va a ser hasta prácticamente 100 años después cuando empiecen a tener el gran poderío que llegaron a tener y sobre todo con el cual van a tener una fuerte relación con los españoles. El arte que los mexicas comenzaron a crear va a ser algo impactante. En ese sentido, se van a empezar a crear objetos que estén expresando su poder. Su poder se va a estar expresando en algunas piedras talladas en las cuales se va a estar representando las distintas regiones que estuvieron conquistando los gobernantes, como es el caso de la piedra de Tizoc. Vamos a tener otras representaciones de los mexicas en las cuales nos van a estar representando su concepción del tiempo. En este caso, lo que nosotros podemos distinguir es la representación del sol en la parte central, la representación de las edades que habían sido creadas antes en cada uno de estos cuadretes. Recordemos que se pensaba que nosotros vivíamos en el quinto sol y que antes de nosotros habían habido 4 eras que habían acabado de una manera funesta por distintas transgresiones o por distintos males que habían hecho estas primeras humanidades. Después tenemos otro círculo en el cual se están representando los días que se concebían en la época prehispánica, sobre todo entre los mexicas.
Después tenemos un disco solar que está representando la luminosidad. Y por último, en el último círculo, que sería este de aquí, nosotros podemos ver la representación de unas serpientes, que se les llama serpientes de fuego, o Xiuhcoatl, y se pensaba que las Xiuhcoatl eran las encargadas de llevar al sol por el cielo, por el inframundo. Además de esta idea de estar representándose las conquistas, además de estar representándose el tiempo, otro elemento que va a ser muy común van a ser la representación de las deidades. Las deidades tienen esta plástica, tienen esta representación impactante e impresionante que va a sobre todo a sorprendernos a nosotros. Quizás sea uno de los elementos que están más lejanos de nuestra idea de arte, por ejemplo. Y en el caso de estas deidades, podemos ver algunas como la Tlaltecutli, que era la diosa de la tierra, que se esculpió en una gran losa rectangular. Podemos ver que aún tiene color, por ejemplo, tenemos estos toques de color amarillo, tenemos toques de color rojo, blanco, negro, que nos ayuda a acercarnos a que toda la gran obra escultórica que nosotros vemos en la actualidad estaba pintada, que nos ayuda también a imaginarnos este mundo colorido en el cual vivían los mexicas. Esto no hace que sea una representación bonita o alegre, al contrario, es una representación impactante. Podemos ver que tiene, en este caso es una mujer, le alcanzamos a ver un seno y le alcanzamos a ver cómo tiene el vientre con una serie de pliegues que nos está expresando que es una diosa madre, porque todos nosotros, todos los humanos, somos madres, somos hijos de la tierra. Podemos ver que le está saliendo un gran chorro de sangre que se está dirigiendo hacia la boca, e incluso podemos ver que este cabello que está aquí no es de ella, sino es un cabello que se le quitó a alguien y que se le puso como parte de su indumentaria, que nos muestra un poco también lo terrible que son estas deidades, lo impactantes que llegan a ser. De este momento, contamos nosotros con otro tipo de representaciones que fueron muy importantes y que seguramente se encontraban en otros momentos, que son los códices. Es posible que desde los teotihuacanos hayan existido códices, aunque por la gran distancia que tenemos nosotros desde este momento hacia el surgimiento de Teotihuacán, prácticamente 2000 años, pues ha hecho muy complicado que lleguen a nosotros este tipo de representaciones. Pero seguramente los teotihuacanos tenían códices, tenemos códices mayas, seguramente había códices en Xochicalco, en Cacaxtla, es decir, en todas las ciudades que hemos visto, pero los únicos que nos han llegado son de este momento previo a la conquista. Esto nos lleva a mostrar y un poco a conocer las distintas formas que se registraban en este tipo de soportes. En algunos casos se estaba narrando la historia de los pueblos, como es el caso de este códice que recibe el nombre de Nutal, en el cual, en el caso de esta lámina, que es la lámina 3, se está narrando un episodio en el cual los mixtecos se están enfrentando contra un grupo que son hombres hechos de piedra, que entonces nos muestra cómo la parte mítica de todas las culturas también se está registrando. Pero tenemos las conquistas de los gobernantes, tenemos las alianzas matrimoniales que se hacen, es decir, tenemos un gran conjunto de datos que se presentan en este tipo de códices. También se está registrando algo muy importante, que es la idea del tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de el Códice Borgia, en el cual nosotros estamos viendo la representación de un calendario en el cual se están registrando los días, tanto en la parte de los lados como también en estos cuadretes que se ocupan para contar? Y la idea de estos calendarios, que eran unos calendarios sobre todo que se les ha llamado adivinatorios, se tenía o se buscaba que uno cuando se acercara, o el sacerdote cuando se acercara a este tipo de representaciones, pudiera decir la suerte que iba a tener los días. Es decir, si era un día propicio para sembrar, si era un día propicio para hacer la guerra, o si era un día propicio para la gente común. Este tipo de códices estaba determinando el paso del tiempo. E incluso también en los códices
tenemos la representación de algo muy importante, que es la cantidad de productos que los distintos pueblos que estaban sujetos a los mexicas tenían que estar entregando cada cierto tiempo. En este tipo de códices podemos ver que se entregaba a los mexicas cosas que para nosotros podía ser tan exuberante, pero que era algo común en esos tiempos, como pieles de jaguares, distintos tipos de plumas verdes alargadas, plumas verdes cortas, rojas, azules, amarillas, cuentas de jade. Se pedían también trajes de guerreros de distintas formas y también se pedían productos que eran necesarios para la subsistencia, como maíz o frijol, que eran también necesarios para la parte del ritual, como el incienso, y en ese sentido nos muestra la gran riqueza que está teniendo este mundo previo a la llegada de los españoles. Sabemos en ese sentido que con la llegada de los españoles el mundo cambió. En 1521, todo este desarrollo que hemos venido comentando se va a trastocar de una forma gigantesca y sobre todo en ese sentido vamos a ver cómo la cultura indígena no se extingue, sino que se transforma. Y en ese sentido, las formas artísticas indígenas se van a adaptar a la nueva realidad y se va a crear algo nuevo, algo que no es completamente español, que no es completamente occidental, pero que tampoco es completamente indígena. Es decir, es un traslape, es una nueva forma que se está creando con esta interrelación. Así, por ejemplo, vemos nosotros que las iglesias empiezan a decorarse con águilas, con jaguares, con guerreros jaguar, que están a la vista de todos y que están ayudando a adaptar las ideas cristianas a la realidad indígena. Vemos en otros casos que algunas técnicas como la plumaria empiezan a tener un fuerte arraigo y un fuerte interés y empiezan a ocuparse ahora para representar elementos del cristianismo, como en este caso de Cristo, que se está representando únicamente con el trabajo de pequeñas plumas, que crea una riqueza realmente impactante y realmente sin igual. E incluso también podemos nosotros distinguir cómo una representación que era tan importante en el mundo prehispánico como los códices se comienzan a transformar. Entonces vemos cómo los códices empiezan ahora a registrar los maltratos que hacía el español hacia el indígena y los fuertes tributos que se les pedía. En este caso, nosotros distinguimos cómo se le está pidiendo una cantidad gigantesca de oro a los pueblos y si no llegaban a entregar este producto, entonces se les quemaba vivo a los indígenas, algo que tuvo que haber sido realmente terrible. Encontramos también nosotros otro tipo de códices en los cuales se empieza a registrar año por año, tanto de una forma indígena, con un calendario de ese que hemos visto, como también con un calendario occidental, lo que está ocurriendo tanto en un poblado como en la Nueva España, como también en el mundo. Entonces la cultura indígena se integra a lo que está ocurriendo a nivel mundial y algo muy importante es que también empezamos nosotros a ver cómo surgen mapas ya a final del siglo XVI en los cuales se está mostrando el territorio, pero un territorio en el cual el centro ya no es el templo prehispánico, ya no es la deidad prehispánica, sino ahora es la iglesia. Una iglesia que además fue apropiada por el indígena, fue representada, y en ese sentido nos muestra un nuevo mundo que era cristiano, pero que también era indígena, y que en ese sentido nos está mostrando la vitalidad que está teniendo esta cultura aún con la intervención de los españoles. En ese sentido, esto es un pequeño recorrido que nos está mostrando cómo era el arte desde sus orígenes, cuando se crearon las primeras aldeas en el 2500 antes de Cristo, cómo entró un nuevo fenómeno, lo olmeca, que representaba el poder del gobernante, posteriormente cómo Teotihuacán determinó la suerte de todo el México prehispánico cerca del año 0 hasta el año 650, y cómo tuvo un poder tan importante que determinó lo que ocurría
en el norte de México, en la parte del sur también de México, y eso hizo que cuando Teotihuacán cayó empezara a surgir un nuevo arte, un arte regional con características propias. Lo maya, aunque ya venía desarrollándose de una forma única, empezará a tener un auge del gobernante y tendrá un esplendor que nunca antes se había visto. Lo maya determinará lo que está ocurriendo en el centro de México cerca del año 650 al año 1000. Podremos ver cómo surgen ciudades, florecen ciudades, como el caso de Tajín, como el caso de Monte Albán, como algunas ciudades también en el occidente de México, y esto se va a ver interrumpido cuando bajen grupos chichimecas que van a traer un arte vinculado a la guerra y al sacrificio, que va a ser en buena medida lo que van a estar expresando los mexicas. Entonces, este gran desarrollo nos muestra la vitalidad, el dinamismo que tiene el arte indígena y que tiene también, en este sentido, las mismas sociedades prehispánicas, que es algo fascinante de conocer. En este sentido, si me permiten también, este tipo de temáticas las vemos en los cursos del CEPE, que están todos cordialmente invitados, que se ven elementos de pintura, de arte, de historia y también de literatura. Y en ese sentido los invito a que nos acompañen en este tipo de cursos. Antes de ir terminando, tenemos algunas preguntas que han ido haciendo y que me gustaría responder y que me gustaría compartir con ustedes, y también si tienen alguna otra duda, inquietud, pues con todo gusto la pueden poner en este momento en la plataforma y la iremos comentando. Nos comentan que cuáles serían las temáticas comunes en el arte de las distintas regiones de Mesoamérica. Bueno, pues eso realmente, como lo acabamos de ver, depende mucho del tiempo que estemos hablando y también va a depender mucho pues, de qué se quiera ver. En el caso de los olmecas, acabamos de ver que el gobernante es muy importante y las distintas rituales que están haciendo, que también va a ser compartido por el área maya y que ahí hay una relación muy interesante. En el caso de Teotihuacán, iniciamos teniendo en un principio una fuerte relación con animales que se están plasmando como una representación de los fenómenos naturales. Poco a poco se empiezan a plasmar rituales, sacrificios, hasta que al final de Teotihuacán empiezan a aparecer guerreros. Y en el caso de, por ejemplo, Cacaxtla, nosotros podemos ver una fuerte presencia de la guerra, pero también de dioses y personajes del área maya que se están haciendo presentes. Y como lo habíamos comentado, en el arte del posclásico, tanto entre los toltecas como también entre los mexicas, la guerra y el sacrificio van a hacer algo que esté presente. En Tajín, por ejemplo, el gobernante también tiene una presencia muy fuerte y como lo recordarán, la representación y ritual de pelota también está ahí muy fuerte representándose. También me preguntan que cuál es la relación entre Teotihuacán, Tenochtitlán y Teotihuacán y Cuicuilco. Bueno, Cuicuilco seguramente inició su desarrollo antes que Teotihuacán. Hay distintas teorías y distintas interpretaciones. Hay quienes piensan que una vez que el Chitle, el volcán que está al lado de Cuicuilco, hace erupción, esto hace que la ciudad de Cuicuilco se cubra de lava y que esta población se vaya hacia Teotihuacán. Hay otras personas que piensan que no son contemporáneas y entonces primero tuvo su desarrollo Cuicuilco y después tuvo su desarrollo Teotihuacán. En el caso de Teotihuacán y Tenochtitlán, pues es una relación más distante. Teotihuacán cae en el 650, los mexicas llegan en el 1325 y entonces pues realmente nos muestran que no es algo tan digamos, no tiene una relación directa, pero los de Tenochtitlán siempre buscan afianzar sus orígenes en Teotihuacán. Constantemente dicen que en Teotihuacán se creó el mundo, que ellos vienen de un linaje teotihuacano, es decir, hay una relación mucho más del presente hacia el pasado, en el cual Teotihuacán se busca resignificar por parte de los mexicas.
Nos encuentran también que, ¿dónde se encuentran estas pinturas? Bueno, algunas están en Bonampak, en Teotihuacán están alrededor de la zona arqueológica y sobre todo, ¿cuáles son estos significados que tienen algunos colores como el azul y el anaranjado? Que si predominan por ser colores de la región, pues esto depende mucho. En el caso del área maya, sabemos que el azul y el anaranjado se hizo con una gran innovación en la cual se coloreó la arcilla con un componente orgánico que le dio una resistencia inaudita. El anaranjado es un color complicado entre los nahuas, por ejemplo, entra dentro del color rojo, dentro de lo que nosotros consideraríamos rojo, y sobre todo está muy vinculado a la cultura, lo creado por el hombre, en contra de un azul que está más vinculado a algo relacionado con la naturaleza, las plantas, el agua, aunque es algo muy complicado, ¿no? Hace falta mucho más trabajo de colores, hay muy buenos textos, el Odidu Pei lo ha trabajado para el caso de los nahuas y es un tema aún que está en desarrollo. También me comentan que en qué tiempo llega la influencia maya a Cacaxtla. Teotihuacán cae en el 650, en el 650 sigue existiendo, pero de los 200,000 habitantes que tenía Teotihuacán, quedan 20,000, es decir, 10%. Imagínense la Ciudad de México en el cual quedáramos únicamente 10% de la población, nos da una idea de cómo empezó a decaer la ciudad de Teotihuacán. En ese momento, Cacaxtla empieza a tener más poder y desde sus primeros momentos vemos una fuerte influencia maya, es decir, aproximadamente desde el 600, 650, ya vemos nosotros una fuerte presencia maya en la ciudad de Cacaxtla y es interesante porque investigaciones que se están llevando a cabo en Teotihuacán están llevando a pensar que también había una élite maya en Teotihuacán, que esto va a cambiar completamente la idea y todo lo que les acabo de contar si llega a ser realmente comprobado. También en ese sentido, nos están preguntando que sobre la iconografía del códice que se llama de la Cruz Badiano. El códice de la Cruz Badiano es un códice muy bonito, que sobre todo tiene la finalidad de ser realizado en un formato de libro, es decir, es un pequeño librito, en el cual lo que se hizo fue registrar todas las plantas que existían en la Nueva España y muchas veces registrar su carácter medicinal, para qué servían. Que entonces es una fuente muy rica de información para nosotros acercarnos al uso de las plantas medicinales en la época prehispánica y en la época colonial. Está escrito en este sentido con caracteres latinos y tiene unas hermosas imágenes de plantas, de flores, realizados por un indígena y en ese sentido nosotros podemos saber que está siendo creado por la parte de artistas indígenas que están relacionados con los frailes, en específico seguramente por franciscanos, que entonces nos muestra esta intensa relación que se gestó entre los grupos y en cierta forma la búsqueda que se tuvo de mantener ciertas costumbres indígenas, ciertas formas indígenas, siempre y cuando no fueran consideradas demoníacas. Es decir, todo lo demoníaco, todo lo de los dioses se quitó, eso sí no fue permitido, pero aquello que los mismos religiosos pensaban que podía ayudar a afianzar el cristianismo se mantuvo, permaneció y fue resignificado y fue resimbolizado. Por último, como una última pregunta, que ya estamos un poco sobre el tiempo, nos están preguntando que si se conoce algún artista prehispánico. En el caso de los olmecas, desafortunadamente no conocemos artistas, es decir, ni tampoco de estas primeras aldeas. No ha llegado ningún nombre. En el caso de Teotihuacán, hay algo muy extraño que sucede, que tenemos la presencia de glifos en distintas partes, pero como no sabemos qué lengua hablaban los teotihuacanos, tampoco podemos saber o podemos interpretar este tipo de glifos. Hay quienes han pensado que hablaban náhuatl, entonces probablemente
si nosotros nos acercamos con esta lengua a interpretarlos, pues se puede encontrar algún resultado que se ha intentado hacer, ¿no? Entonces, hasta que no logremos descifrar la escritura teotihuacana, que es uno de los grandes retos, pues no podremos saber si hay algún nombre de artista teotihuacano o no. En el caso de los mayas, como ellos escribieron con escritura, que lo voy a decir de una forma sencilla, que es una escritura silábica, es decir, están plasmando en cierta forma sílabas con una serie de acepciones. Entonces ellos no estaban representando ideas o no estaban representando en su escritura formas del mundo real, sino representaban palabras, es decir, escribían como nosotros. Esto hace que con su escritura se registre cuando cae una ciudad, cuando se conquista a un pueblo, cuando un gobernante entra al poder, es decir, tenemos una cantidad de datos que en otro tipo de representaciones prehispánicas no tenemos. Y eso hace que tengamos ahí sí nombres de artistas, es decir, sabemos quiénes hacen algunas vasijas y cómo son y cuál es su nombre. Conocemos, hay una discusión en las pinturas de Bonampak, que puede haber la representación del artista que las está haciendo, que eso es muy importante, porque si tenemos en cuenta, se estaría diciendo que la idea de un artista que crea una obra única propia estaría haciéndose entre el 700, 800 después de Cristo, en el caso de Mesoamérica, y si recordamos, en Occidente, esto ocurre hasta 1300 con la obra de Giotto. Giotto se considera el primer artista que firma sus obras. Entonces, en el área maya se estaría adelantando pues prácticamente pues 700, bueno, 600, 700 años a lo que está ocurriendo en Europa, que nos muestra la riqueza y lo impresionante que es la cultura maya. Y en el caso de los mexicas, por ejemplo, tenemos alguna noción, alguna idea de artistas, su función, lo que creaban, pero un nombre como tal no lo tenemos. Y en la época ya novohispana sí tenemos nombres de artistas indígenas. Uno de los más importantes, por ejemplo, es Marco Sicpac, que se considera un artista en una idea renacentista, y él incluso es muy interesante porque, como sabrán, es a quien se le ha atribuido que fue quien realizó la imagen de la Virgen de Guadalupe, con una serie de repintes posteriores, pero se ha pensado que él puede ser el creador, que entonces nos deja nuevas preguntas y nuevas interrogantes que en otro momento abordaremos. Bueno, no me queda a mí más que agradecerles. Muchísimas gracias por acompañarme en esta hora, en esta brevísima historia del arte prehispánico, como lo pudieron ver. Dejamos muchos temas de lado, muchas culturas, que era imposible verlas todas, pero es también una forma de hacerlos una invitación a que nos acompañen en los siguientes eventos que va a tener el CEPE, y además de ello, que se acerquen a los cursos que está dando el CEPE de cultura, que está teniendo temáticas de literatura, de historia y de arte, y también incluso muchos cursos, sobre todo para nuestros amigos que nos están acompañando en el extranjero, de español, que también se están impartiendo. Entonces, es una invitación para que vean la oferta del CEPE, que nos acompañen, y sobre todo, en mi caso, les agradezco esta oportunidad, que me hayan permitido acompañarlos en esta tarde, y quedo también atento a las otras preguntas que hagan en Facebook para responderlas. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche.